estar entre chicas reunidas acá, que mucho que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que sí. Yo le conozco a Sandra hace mucho tiempo, a Pamela también, no tanto tal vez, pero estoy asombrada con la información, pero no solamente eso, sobre todo la vivencia que están compartiendo con nosotras esta tarde. Verdad que es muy interesante todo lo que escuchamos. Estamos edificando a las mujeres de Cristo porque estamos bajo ataque permanentemente, ¿verdad? Y el Señor quiere mujeres sanas, mujeres llenas de su Espíritu Santo. Y preparé una pequeña presentación, supongo que tienen allá arriba. Todas sabemos, ¿verdad?, que hoy estamos, la temática ¿cuál es? ¿Cuál es la temática de este encuentro, este tercer, ¿verdad?, encuentro que estamos teniendo? ¿Quiénes saben? ¿Quiénes se acuerdan? Del valle, exactamente, del valle a la mesa. Bueno, y yo no voy a extenderme mucho, ya entro directamente a la presentación. Y la segunda lámina, hay un versículo con el cual di muchas vueltas, ¿verdad? Decía, Señor, ¿cómo hacemos para empezar y cómo entregamos esta noche algo que verdaderamente pueda nutrir, pueda servir para la vida de las mujeres? Y me llevó a este pasaje que está en Génesis 48, 15 al 16, y habla sobre algo que hizo Jacob, que creo que si podemos atesorar hoy en nuestro corazón, vamos a entender la importancia de que nuestra alma tenga un pastor. Y Jacob estaba en este momento, ¿verdad?, donde dice, luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, bendiga a estos muchachos. ¿Qué estaba haciendo en este momento Jacob? Jacob estaba pidiendo a Dios, a un Dios con quien él había vivenciado, experimentado, a un Dios presente, un Dios que pastoreaba su vida y su alma. Él estaba bendiciendo a sus nietos, a Manasés y a Efraín, que son los hijos de de José. Acá ya María todita. Él estaba haciendo algo sumamente poderoso y él estaba dándoles a conocer el principio de la proximidad relacional. La proximidad relacional con un Dios que quiere pastorear nuestra alma. Él conocía a un pastor y tenía una relación con el pastor que durante, no un momento difícil nomás de su vida, sino durante, dice, toda mi vida, hasta el día de hoy, en el valle o en la mesa, en el banquete, todos los días de la vida, porque es cierto, hay momentos de valle, pero hay peligros también en los momentos del banquete. Que nosotros creamos que en esos momentos Dios no sea más el pastor de nuestra alma, puede ser un peligro tremendo para nuestras vidas. Entonces el caminar, el día a día, la cotidianidad, ¿cómo se dice?, de nuestras vidas tiene que ser, tenemos que tener muy en cuenta a esto. Y acá estos niños, yo me imagino chicos, ¿verdad?, estaban aprendiendo, eran la cuarta generación que estaba aprendiendo sobre el principio de la proximidad relacional con Dios, el pastor de nuestra alma. Entonces la siguiente, enseñar este principio. La siguiente creo que es esta, no, hay una antes, sí.
Perdón, yo no sé hacer dos cosas, parece al mismo tiempo acá. Sucede que 1240 años después, en Salmo 23, puede ser el tercero, eso. 1240 años después aproximadamente, un descendiente del mismo linaje, David, verá, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, vuelve a referirse a Dios de la siguiente manera. Y creo que la mayoría de nosotras conoce este salmo, que lo cantamos, que muchas memorizamos, que alguna vez leímos, y si no lo leíste antes, nunca nadie te habló del Salmo 23, te recomiendo que lo leas, que lo mastiques y que te apropies de este salmo que creo que David escribió, y empieza así. No les quiero extender demasiado. Empieza: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, la depresión, por ejemplo, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre, creo que dice. Muy bien, puesto esto, que después vamos a desarrollar un poquitito más, es importante entender que el Señor hace una analogía, se revela y se da a conocer como un pastor. Entonces, yo por lo menos asocio automáticamente, ya sea por haber leído la palabra, como también por haber mirado, ayer mismo estuve filmando y pasando acá, pastor con ovejas, aunque también hay pastores que pastorean otros animalitos, ¿verdad? Pero en toda la palabra vemos esa analogía entre un pastor con Dios y las ovejas con nosotras, ¿verdad? Entonces, entendemos eso perfectamente. ¿Y cómo describió Jesús? La siguiente lámina, por favor, a las ovejas sin pastor. Vamos, así como Sandra me gustó, empezó por lo que no es para después ir a lo que es. ¿Cómo describió? Las describió como desamparadas, que sería como indefensas. Indefensas es alguien que no tiene protección, ¿sí? Las describió como dispersas. En otra versión dice desorientadas. Y yo le agregué algo más que estuve investigando de las ovejas, que son medio tontitas, ¿verdad? Que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero realmente no brillan por la sabiduría que tienen, por decir así. Entonces, en la naturaleza, mirando y observando, nosotros vemos las ovejas son indefensas. Ellas no tienen ni garras, no tienen veneno, no tienen colmillos, ni espinas, ni púas. Tampoco son rápidas. Una oveja para cruzar la calle, ¿verdad? O donde sea, muy lentas, no pueden escapar rápidamente de un peligro. Entonces vemos que realmente no se pueden defender muy bien, ¿verdad? Entonces la ilustración de una oveja sin pastor es alguien que tal vez se imagina que no hay peligros y que se va a poder arreglar o defender andando sola por la vida, pero realmente no es así, porque en el mundo animal no ocurre eso, ¿verdad? Entonces, la parte de la desorientación es que realmente se pierden con mucha facilidad.
las ovejas. No es que tienen así una brújula, una orientación, se pierden con mucha facilidad. Y también, ¿verdad?, carecen de esa sabiduría, como había dicho. Y Jesús vio, creo que no leí el versículo, ahora lo leo, las multitudes y se compadeció de ellas, precisamente porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso está en Mateo. Siguiente, por favor. Y yo creo que la mayoría de ustedes recibió una pelotita, ¿verdad? Al inicio. A ver si sacan la pelotita de algún lado. Y yo quiero pedirles que saquen la pelotita y vamos a hacer algo, ¿verdad? Acá todas tienen la pelotita, ¿sí? Perfecto, me levantan así, tarán, 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 tarán. A ver, un poquitito. Voy a... Préstame tu pelota. Por favor. Bueno, y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a contar. Sí, voy a contar 1, 2, 3. Y a la cuenta de 3, todas las chicas que estamos acá van a tirar su pelotita y tratar de meter la pelotita en este que está acá. Vamos a hacer eso. A ver, listas. A ver, puntería. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Sandra, tenés miedo, Sandra. A la 1, listas, a las 2 y a las 3. ¿Casco? ¿Qué pasó? Algunas están esperando el 3 todavía. Toditas tiraron. Ok. Ahora tiro yo. No vale. Bueno, ¿qué quise ilustrar con esto que acabamos de hacer? ¿Por qué ustedes creen que yo logré acertar, meter la pelota? ¿Por qué? Proximidad. Proximidad. Hay una diferencia en querer pastorear o discipular a alguien de lejos. De hecho, no es factible bíblicamente. Y la proximidad es lo que hace que podamos realmente cerca del pastor ser pastoreadas y luego vamos a ver pastorear a otros. Yo necesito la proximidad relacional para que eso ocurra. Entonces, sabía bien David que el Señor es mi, ¿cómo se dice? Roe, mi pastor. Para empezar, él reconoce que Dios es el Señor. Y yo me fui cuando preparaba esto, que la salvación, la redención, y la redención tiene que ver con pagar un precio para recuperar algo que ya es de Él. Y Él hizo eso por nosotros, pero no quería ir tan lejos, ¿verdad? Pero Él reconocía primeramente a Dios como el Señor, pero también como el pastor. Y por eso, ¿verdad?, Él tenía luego todo lo que necesitaba. La proximidad viene de la raíz latina próximos, que significa el más cercano o el que sigue. El Señor es mi pastor. A nosotras no nos tienen que pastorear ni la cultura, ni el influencer de moda, ni el gurú XX, por más que sea, no sé, famoso, no sé, lo que sea, no quiero entrar en... Nosotras necesitamos reconocer que Dios es el pastor y que Él quiere tener esa proximidad y esa cercanía con nosotras para poder guiar, proteger y justamente darnos la sabiduría para que no nos perdamos por el camino. Lo que necesito
no es lo mismo que deseo. Yo necesito, ¿verdad? Una oveja necesita pastos, agua, necesita dirección, protección, sanidad cuando se lastima. Haciendo la analogía, es también eso lo que necesito. ¿Okay? Entonces, tener claro que lo que necesito no necesariamente es lo que hoy yo estoy queriendo, aunque Dios concede también anhelos de nuestro corazón. El versículo 2 y 4, que está en la siguiente lámina, habla de: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos y renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y yo puse así: los verdes prados, como eran los arroyos tranquilos, las sendas correctas y aún el valle oscuro, cuando las lágrimas en ese valle me conducen a esa dependencia de Dios, a esa humillación de mi ser, ¿verdad? No orgullo, no determinadas cosas que ocurren en nosotros aún en esos valles, que nos conducen a una mayor sujeción a Dios, por ejemplo, son muchas veces escenarios de discipulado que nosotras debemos saber aprovechar. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Es que hay siempre algo que podemos aprender en la prueba, en los ataques, en los procesos y aún en las consecuencias, que a veces no diferenciamos que es una prueba, un ataque, un proceso o una consecuencia. Pero todo eso tenemos que discernir y tenemos que, en oración, aprender a sacar provecho de esos escenarios de discipulado. Las herramientas del discipulado, ¿verdad?, son la vara y el callado. No voy a profundizar en un estudio teológico sobre eso, pero hay cuidado y hay protección en esas herramientas, ¿sí? Entonces son las herramientas, y la honra a su nombre es lo que ocurre cuando mi actitud en esos lugares de discipulado es correcta. Eso da honra a su nombre. Empieza con nosotras. Muchas veces precede a la honra que Él nos da a nosotras el darle honra a su nombre, porque sabemos la proximidad relacional, tener esa con el pastor que nos hace cruzar todos esos espacios de discipulado, todas esas oportunidades de discipulado, porque yo le doy a Él su lugar de buen pastor de mi alma. Siguiente, por favor. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda. Rebosa de bendiciones. Cuando los propósitos de Dios se cumplen en los valles, en los arroyos, en los prados, en las sendas, es hora de avanzar al banquete. Es hora de llegar al banquete. El banquete no es: ¿sabes que hoy voy a pedir un delivery? O vamos a juntarnos y cada una trae alguna cosa. Un banquete es algo preparado. Es una celebración especial preparada. Es algo, es una celebración. Y Dios dice acá en su palabra, ¿verdad? David sabía que Dios tenía un banquete no improvisado, ¿verdad? No ese pasa por casa y vemos que hay en la heladera, sino algo muy especial preparado para él, con esmero, con antelación, ¿verdad? El banquete, dice, es una celebración, pero no es solo comida y bebida.
El banquete también representa un profundo sentido de compartir la vida, de compartir creencias. Y voy a dar un ejemplo negativo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes, verdad, que en 1 Reyes 18, 19, no hace falta poner, dice que habían 400 profetas de la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel? O sea, ¿a qué mesa él me está invitando a sentar? Porque la mesa representa compartir vida o compartir muerte, espiritualmente hablando. La mesa representa creencias. Por algo, Jezabel tenía una mesa para 400 invitados que adoraban a otra diosa. Entonces, es muy interesante esto que Dios prepara para nosotros. Dice, tus enemigos no son invitados a sentarse a la mesa. Ellos son apenas testigos oculares, se dice, de la honra que Dios nos quiere dar. Ellos están ahí, me imagino, saben que están a punto de ser despedidos de nuestra vida y están ahí observando que por cuanto yo reconozco y me relaciono al Señor como mi pastor, entonces camino con Él, como decía Jacob, y yo tengo acceso a la mesa, puedo sentarme y en ese banquete, delante de la depresión, delante de la vergüenza, delante de la angustia, los ataques de pánico, la desesperanza, el Señor dice, vení un poco. Llamé a estos fulanos para que vengan a ver que hoy yo te quiero honrar. Hoy yo te quiero ungir. Y hoy yo quiero, por cuanto caminas conmigo, por cuanto me reconoces y me permitís pastorear tu mente, tu voluntad, tu vida plenamente, yo quiero, delante de estos testigos que están despedidos, fired, fuera, verá, yo hoy quiero cumplir el propósito de este banquete, que es honrarte públicamente, que es ungirte con aceite, y para que dejes de ser una oveja tonta, puse acá, desorientada e indefensa, y recibas poder para perseverar y tomar las decisiones sabias. Eso es lo que hace la unción. Eso es lo que hace la bendición. No es, para darte una casa, un auto. Puede ser, pero es añadidura. Es la añadidura. El vino, el aceite, la presencia y la provisión de Dios es lo único que puede llenar mi vida. Y hacer que la copa rebose, no en un evento, sino todos los días. Experimentar esa abundancia y esa plenitud espiritual que Él nos quiere dar. La vida plena es la llenura del Espíritu Santo. No hay otra. Si vos decís, cuando me case, o cuando tenga hijos, o cuando gane 50 millones o 10 o lo que sea, no existe eso. Es solo Él. David decía que su copa rebosaba porque él tenía una historia con Dios. Y contó mucho de su historia. Su testimonio está escrito para que leamos. No era un hombre que acertó y hizo todo bien, perfecto. Pero Dios vio un corazón y dijo, era perfecto su corazón, porque él sabía arrepentirse. Él tenía una historia con Dios. Yo tengo una historia con Dios. Y Él necesita que todas tengamos una historia con Dios, como Pamela hoy nos compartió. Verá que fue tan edificante. Sandra
compartió también un poco de su historia con Dios. Eso es lo que creo que Dios quiere escribir en Hechos de los Apóstoles. Yo creo que es un libro que se sigue escribiendo con historias como la de David, de personas que tienen proximidad relacional con este buen pastor, que caminamos con ellos. Y en el último versículo dice: ciertamente su bondad y su amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré. En la casa del Señor viviré. Yo ya pasé ese. Siguiente, por favor. No se grabaron mis apuntes. Vamos al siguiente. Dice, hola. Ya está. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Lo que venía repitiendo, ¿verdad? Y acá hay palabras muy claves. Y si leemos un poquito antes, dice, antes no tenían identidad. ¡Wow! ¿Se imaginan que no tengamos identidad? Acá, ¿verdad? Todos tenemos cédula de identidad. Esa no es realmente nuestra identidad espiritual, pero nos ayuda mucho a administrar nuestras vidas. Si no tenemos identidad en lo natural, imagínense que diga Dios, ¿verdad? Antes, realmente no es Dios hablando, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, antes no teníamos identidad como pueblo, ahora somos pueblos de Dios. Antes no recibíamos misericordia, ahora sí. Antes andábamos errantes por nuestra cabeza, pero ahora regresamos al guardián. En otra versión dice al obispo. ¿Y saben lo que es? Es alguien que está vigilando por nosotras. Alguien que está supervisando nuestras vidas. Y me parece muy interesante esto de Juan 21, 15, 16, que también nosotras necesitamos primeramente tener proximidad relacional con el Señor, que Él nos pastoree. Pero Jesús nos habla de proximidad relacional unas con las otras en el cuerpo de Cristo. Ambas son importantísimas. Y Jesús, verá, obviamente hace estas preguntas con un propósito de enseñar un principio de liderazgo, verá, ¿quién era? Juan, que le preguntó, el discípulo amado, verá. Entonces, creo que conocemos bien, verá, le pregunta primero, ¿me amas? A Pedro, perdón. Simón, hijo de Juan, Pedro, sí, así es. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis ovejas. Luego le hace la misma pregunta y dice, cuida mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta y él dice, apacienta mis ovejas. Para nosotros que hablamos de discipulado, ¿verdad? Creo que no es muy difícil relacionar el apacentar ovejas, cuidar de ovejas, ¿verdad? Con el discipulado. Y ahí me gustó mucho esto que escuché, método de discipulado práctico de Jesús. ¿Quieren conocer? Así rapidito, práctico. Dice, primero yo me relaciono y camino con Jesús. Me vean o no me vean, sepan o no sepan, pero yo tengo una relación primero con Jesús. Él me pastorea. Vivo y aplico lo que el pastor de mi alma me conduce, me muestra. Segundo, yo hago, voy a señalarles a ustedes para ilustrar, o a Sandra, tú me miras. Yo hago, tú me miras. Tercero, tú haces, yo miro. Y cuarto, tú haces,
ya de forma madura en una dependencia con Dios, pero por tu cuenta, no dependiendo de mí. Entonces me gustó mucho esto práctico. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Yo hago, no le estoy mostrando a nadie lo que hago delante de Dios. Yo estoy siendo transformada, renovada, sanada, liberada. Los demonios se van de mi vida. Todo yo con Dios siendo realmente trasladada de la oscuridad de las tinieblas a la luz, al reino del Hijo de Dios, a la luz, al banquete, a la mesa. Él me unge, Él llena mi copa y después yo hago y yo digo, acá estoy, te comparto mi casa, mi vida. ¿Querés venir? ¿Querés? Te abro, pero de manera espontánea, natural, esa proximidad relacional con otras personas. Y después, ¿cuál era el tercero? Tú haces y yo estoy mirando para alentarte, para animarte a que vos puedas, teniendo esas experiencias, compartir con otros cómo se hace para caminar con Dios, cómo se hace. Entonces, instruye, enseña, corrige, camina, desarrolla personas. Hacelo en tu casa, hacelo en tu familia, hacelo en tu trabajo incluso. A veces no necesitamos tener algo muy estructurado para aplicar principios del reino, para guiar a otros a esos principios. Lo único que necesitan las ovejas es oír la voz de Dios y seguirle a Él. Y vos y yo tenemos algo que decir. Nosotras tenemos una historia que contar. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en mi célula y Vero era mi líder. Ella hizo una pregunta. Ella preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Verdad? Y yo tenía 1 año o 2 de convertida por ahí, ¿verdad? Y yo devoraba la palabra. ¿Verdad? Esto que decimos la espada del Espíritu es la palabra de Dios, de verdad es la que puede convertir mi alma. Y yo me acuerdo que de verdad yo no escuchaba lo que decían las chicas, estaban contando sus cosas. Y yo en esa época yo creo que no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía casa, no tenía trabajo, ¿qué más? No tenía auto, creo que no tenía gran cosa. Alquilaba una casa, ¿verdad? No estaba, pero ¿saben cuál fue mi respuesta? Mi copa estaba rebosando. Mi copa estaba rebosando. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi pastor en el valle. Mi copa rebosa acá. No estaba. No digo que neguemos la depresión o la tristeza. Tenemos libertad para eso. Pero también existe la posibilidad de estar en un valle y tener gozo. Tener la copa rebosando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos 20 años en el Evangelio, 15, 10, 5. Y ya nos acostumbramos. Y menospreciamos lo más valioso que es su presencia. Es el Espíritu Santo en nosotros, en nosotras. Entonces creo que con esto me faltaba uno más. No, ya estamos. Con esto yo lo que quería orar y decir al Señor, Señor, que ninguna mujer hoy en este lugar salga como entró. Señor, yo sé que todas estamos en temporadas diferentes de nuestras vidas, etapas diferentes contigo, tal vez en nuestras edades, en nuestras problemáticas, pero sí sé una cosa, que si estoy cerca tuyo, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es el principio de la proximidad relacional el que me hace a mí transitar en todo tiempo y en toda situación y poder acceder al banquete donde tú unges mi cabeza y llenas mi copa
con aceite, Señor. Que hoy derrames ese aceite, ese vino en este lugar sobre todas nosotras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Ceci.